Buenas noches, soy Friedrich Nietzsche. Nací el 15 de octubre de 1844 en un pequeño pueblo ubicado en Prusia. Mi padre se llamaba Karl, era un pastor luterano. Mi madre se llamaba Francisca, era una ama de casa con una ferviente pasión por la religión. Tengo un hermano y una hermana. Desde pequeño, mis amigos me han dicho que soy un niño muy negligente, disciplinado y estudioso con la religión. Y es que de hecho me encanta. Leo muchos libros acerca de teología y eso me apasiona. Lastimosamente, a mis 4 años de edad, mi padre y mi hermano fallecen. Como consecuencia, mi madre decide llevarnos a mi hermana y a mi persona a otro pueblo. Desde pequeño he tenido muy fijos mis objetivos y metas. Quiero entrar a la universidad para estudiar teología y posteriormente convertirme en un pastor. También a la par quiero estudiar la filología. No obstante, cuando empiezo a estudiar teología en la Universidad de Bonn, me doy cuenta de que no era lo que yo creía. Empiezo a tener una crisis de fe. ¿Dios existe o todo es una mentira? Fue tan grave mi crisis que dejé a un lado la teología y me centré únicamente en filología. Me destaqué tanto en filología que una vez terminé mi carrera me ofrecieron un puesto como maestro en la Universidad de Bonn. Después de 2 años de ejercer mi carrera, estalla la guerra de Prusia. Para esto me pidieron que sea un ayudante de medicina. Lastimosamente, contraje una enfermedad muy grave, en la cual me llevaría posteriormente a mi muerte. Una vez terminada la guerra, ya no podía seguir ejerciendo mi profesión como maestro. La universidad me reconoció por ser un buen docente y un buen estudiante. Para esto me dieron un bono, el cual me ayudaría para sustentarme y seguir publicando, o mejor dicho, empezar a publicar obras. Luego de jubilarme a mis 35 años, mi primera obra, muy polémica en ese entonces, fue El origen de la tragedia. Viví hasta mis 44 años de edad. El 25 de agosto de 1900 fallecí. Dejando a un lado la historia de Nietzsche, ahora hablemos ya sobre su filosofía. Voy a hablar como Diego Rodríguez. La filosofía de Nietzsche es un poco compleja de comprender. Vamos a dividirla en 3 etapas. El inicio con Arthur Schopenhauer, la mitad con Charles Darwin y el final con Dios ha muerto y la gaja ciencia. Nietzsche inicia como si él fuera el hijo de Arthur Schopenhauer. Gracias a sus escritos de la metafísica y la voluntad, Nietzsche seguía con esto para decirnos que todo inicia con la voluntad del poder. El ser humano, o mejor dicho, el motor de Nietzsche, era la voluntad que tiene el ser humano para alcanzar sus objetivos y metas especificadas por él mismo. El ser humano no se va a mover si no se fija una meta y un objetivo. Todo está en base al poder. El ser humano busca el poder. Si no busca el poder no puede crecer. Si no crece, muere. Voluntad del poder, el inicio de todo. Charles Darwin nos habla sobre el evolucionismo. Nietzsche agarra esta idea y la transforma como un pensamiento de que la evolución del ser humano, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. El ser humano involuciona. Entonces, la voluntad del poder nos dice que el ser humano busca sus objetivos. El evolucionismo nos dice lo contrario. El ser humano va hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. Es aquí donde nace la filosofía, la frase que marca a Nietzsche en un antes y en un después. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esto hay que tener muy en cuenta para poder comprender un poco de su filosofía y su pensamiento. Que Dios haya muerto y nosotros lo hemos matado significa que pasamos de ver a Dios como un padre que nos guiaba por un camino de bien o mal a una persona, perdón, a una entidad de la que debemos depender, a una entidad de la que debemos refugiarnos, de la que debemos utilizar como si fuera una manta y seguir como si fuéramos un esclavo. Esto está incorrecto. Nietzsche nos dice que Dios no debe ser así y lo hemos matado porque lo hemos visto de una manera muy diferente a como debería haberse visto. Dios es aquel que rige lo que está bien y lo que está mal.
Dios no es alguien de quien debemos ser esclavos o alguien de quien debemos depender por el resto de nuestras vidas. Dios es alguien que está siempre en nuestra mente y nuestro corazón. No es alguien que nos esclaviza. La Gaja Ciencia es un libro que publicó Nietzsche, el cual nos dice que la ciencia un día postula algo y al otro día lo cambia. Entonces la ciencia no es algo verídico. La ciencia es algo que va cambiándose y contradiciéndose a sí mismo. Muy importante en este punto, Nietzsche nos dice que Dios no existe y la ciencia no es algo viable. Si Dios no existe y la ciencia no es algo viable, entonces ¿qué nos queda a los seres humanos para vivir? ¿Deberíamos echarnos en nuestro sillón y seguir simplemente existiendo como tales? ¿Engordar, tomar cerveza, vivir una vida llena de drogas y decepciones? ¿Porque no tenemos nada de qué depender? Pues no es así. Lo más hermoso de la filosofía de Nietzsche es cuando junta la voluntad del poder para convertir toda esta tragedia, este siglo de tragedia, en el superhombre. El superhombre es aquel ser humano que deja atrás todas sus emociones y sentimientos para lograr evolucionar, pasar de un estado de mediocridad donde no podemos depender ni de Dios ni la ciencia para llegar a nuestros objetivos ideales. Se une la voluntad del poder que nos mueve a los seres humanos para crear un superhombre que en lugar de basarse en lo que quiere, en lo que no quiere, se basa en lo que necesita para existir, en aquello que lo va a hacer mejorar y conseguir el poder que requiere, en aquello que lo va a hacer lograr sus objetivos que van más allá. Nietzsche nos habla de la capacidad que tenemos los seres humanos para superarnos a nosotros mismos. Mientras más crecemos, más objetivos nos colocamos y esos objetivos los vamos a alcanzar únicamente si nos superamos a nosotros mismos. Si dejamos de creer en aquellas cosas que son falsas y de depender de lo que dicen los demás para pasar a un estado mucho superior y elevado. Para terminar, la filosofía de Nietzsche se la puede aplicar en muchas partes, no solamente en tu vida diaria, sino también en sectores de la psicología como tal. Una persona que quiere lograr un objetivo puede adaptar la filosofía de Nietzsche para únicamente estar 100% enfocado en aquello que quiere conseguir. Dejar todo atrás, dejar tus sentimientos, tus emociones y llegar a un nivel superior es algo que luego cuando tú mires atrás te vas a dar cuenta que es muy satisfactorio. Muchas gracias.